¿sí? ¿Cómo les fue con el mapa conceptual? Bien, ¿marcaron algo, profe? Yo me trabé con el ejemplo de... Vamos a revisar bien despacio cada uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos también, pero el punto es que ustedes, ahorita no importa, ¿verdad? Si tienen el 100% bien el mapa conceptual, pero lo vamos a corregir al final. ¿Y cuál era el experimento que íbamos a hacer? Eso, vamos a, digamos, hacer primero el mapa conceptual, después ustedes mismos lo van a corregir, se van a intercambiar con alguien más, ese alguien más les califica y luego comparten entre todos, ¿verdad? Las ideas. Ah, te faltó esto, a mí me faltó esto, deberíamos de poner esto, o mira, tal vez quitamos esto, y al final ya queda mejor, ¿verdad? Casi todos tendrían un mapa conceptual bien completo. Entonces, ustedes ya vieron la presentación, pero ¿a qué se refieren todos estos símbolos? Por ejemplo, el primero, escudo, bandera, hoja blanca, son símbolos patrios. Todos sabemos qué son, ¿sí? No necesito poner una descripción abajo para que ustedes identifiquen qué es cada uno, ¿sí? Estos otros, Señales de tránsito. señales de tránsito. La primera, una bifurcación, restaurante. Sí, comida, restaurante, no importa, ¿verdad? No está diciéndonos nada, pero todos sabemos exactamente qué es lo que nos quiere comunicar. Otros dos, estos usualmente están en los baños, por ejemplo. También estoy seguro que todos los comprendemos. Y por ejemplo, estos otros que también se toman en cuenta. El primero, discapacitados, así es. Reciclaje. Sí. Cordura. Y estos. Todas las figuras, ¿verdad? Que nosotros vimos ahí son figuras estándar. No necesitamos que nadie nos diga el significado de ellas. Alrededor del mundo todos van a saber qué significan cada una de ellas, ¿sí? No importa tampoco el idioma, o si no hablamos el mismo lenguaje, la idea está ahí. Simplemente es algo estándar, porque podemos saber qué significa, no importando el idioma, ¿sí? Entonces, esta es la idea con los diagramas de flujo, ¿sí? Definir algo estándar. ¿Se recuerdan cuáles eran los tres métodos para describir un algoritmo? Activo, Flujo, pseudocódigo. Diagrama de flujo y pseudocódigo. Esas eran características, ¿sí? Entonces, estos son una de las maneras para describir un algoritmo, ¿verdad? Salud es una herramienta gráfica. Y aquí vienen los primeros dos conceptos importantes, ¿sí? Eso debe estar en su mapa conceptual. Se compone de símbolos y líneas de flujo. ¿Sí? Los símbolos simplemente van a ser acciones dentro del algoritmo. Vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere cada uno de esos símbolos. Luego las líneas de flujo son muy importantes. Tienen que decirnos en qué dirección va el flujo, ¿sí? Lo vamos a ver bien específico más adelante, pero sí tiene que dar una dirección, o sea, tiene que dar la flecha. No vale solo poner un palito o una raya, ¿sí? Entonces, vamos empezando uno por uno, ¿sí? Tenemos que poner inicio y fin. Eso era una de las características del algoritmo. Ahí está, vamos a utilizar la misma estructura para inicio y fin. Luego vamos a tener una entrada de datos. ¿Esto qué significa? ¿Se recuerdan que siempre pedíamos en el algoritmo, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 preguntas insustituibles? Meta, datos, procesos y resultados. Entonces, datos es exactamente qué es lo que nos están dando, ¿sí? Si nos dicen dados 2 números, vamos a recibir 2 números. ¿Cómo los vamos a recibir? Con esta estructura, ¿sí? Procesos
también parte de las preguntas insustituibles. ¿Qué vamos a hacer con esos datos que ya recibimos? Si tenemos número 1 y número 2 y los vamos a sumar, número 1 más número 2 debe ir dentro de un proceso, ¿sí? Es qué vamos a hacer nosotros con lo que nos están dando. Luego, salida en pantalla es lo que vamos a desplegar nosotros al usuario. Si lo que queríamos era sumar los datos, vamos a desplegar la suma de los números es el resultado, ¿sí? Siempre van a ir todo. Si ustedes quisieran imprimir una hoja, una pantalla, donde sea, siempre va a ser esto. Eso es salida. ¿Qué le vamos a dar al usuario? ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con qué es la meta. Ahí es donde vamos a poner nosotros la meta. ¿Qué es la meta? Mostrar el resultado, la suma, entonces va en la salida, ¿sí? Vamos claros hasta ahí. Podemos poner ya sea en pantalla o en impresora, ¿verdad? Y luego una estructura muy importante que es la de decisión. ¿Se recuerdan que nosotros teníamos el sí, entonces o el mientras? Para estos vamos a utilizar estructuras de decisión. ¿Sí? Y pongámosle al final uno puede poner salida en pantalla y después salida en impresora. Se puede, pero usualmente solo utilizas una de las dos, ¿sí? Porque o lo vas a imprimir o lo vas a mostrar en pantalla, pero solo una de las dos. Podrían poner las dos, pero es, digamos, redundante, entonces se hace solo una. Ahora viene uno acá que probablemente no entendieron para qué va a funcionar, porque no estaba mencionado en todo el resto de la presentación, y quiero que lo tengan en mente, lo vamos a explicar más adelante. Y por supuesto la línea de flujo que nos va a indicar la dirección, ¿sí? Por el momento estamos bien con todas menos con esta. Todo el resto está bien, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo es el diagrama secuencial, verdad? Siempre es una serie de pasos. Ya vimos que es parte de un algoritmo, esa debe ser una de sus características. No va a tener una estructura de decisión, no va a tener estructuras de repetición y solo es una línea recta. Eso quiere decir que es nuestra versión más fácil, ¿sí? No tenemos nada más que eso. Inicio, recibimos datos, procesamos los datos y fin. ¿Sí? En dado caso podemos imprimir los datos también, pero no va a haber nada más complicado. Este es el más fácil, ¿sí? El diagrama secuencial. Todos claros ahí. Entonces ahora un ejemplo, ¿sí? Siempre el inicio recibimos los dos números. Ojo que no es necesario poner uno, solo uno, digamos así, ¿verdad? Nuestra estructura y poner número 1 y luego poner otra estructura y poner número 2. Podemos hacer sin ningún problema las dos variables, ¿verdad? Estamos recibiendo ahí en una misma caja. Y si vamos a recibir 10 números, podemos hacer los 10 números seguidos ahí, ¿sí? No necesariamente es uno por cada variable. Luego tenemos nuestro proceso. Vamos a agarrar el número 1 más el número 2. Lo vamos a guardar en esto que se llama un identificador, ¿verdad? El nombre se llama un identificador. Vamos a verlo más adelante. Luego recibimos un tercer número. Se lo sumamos a esta variable que está guardando el resultado de la primera suma. Por último desplegamos ese resultado. Tenemos el fin, ¿sí? No hay que especificar qué resultado es. El resultado 1, el resultado 2. Va a depender de cuáles son tus números en la entrada, ¿verdad? Cuáles son tus datos. Si yo te digo el número 1 es 5 y el número 2 es 10, y luego el número 3 es 1, 5 más 10, 15 más 1, 16. Pero si alguien más dice yo quiero que todos los números sean 1, ¿verdad? 1 más 1 más 1, 3. Por eso esto aplica a cualquiera 3 números que van a ser sumados, ¿sí? Por eso es un algoritmo. Usted agarra el primer número, después el segundo número, lo suma, después agarra el tercero, lo suma y luego despliega el resultado. Fin. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? Desplegar la suma de los 3 números. ¿Cuáles son mis datos? Número 1, Número 1, número 2
y número 3, ¿cuáles son mis procesos? Estos. Y ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si estará bien especificado el res. Bueno, porque es que nosotros, yo lo aprendí que ese segundo res tendría que llamarse de otra forma. Res Si no 2. se confunde con el primer res. Veamos, ¿qué pasa aquí? Podemos hacer, y es una buena pregunta, podemos utilizar sin ningún problema un res 2 sin ningún problema, ¿sí? Entonces tendríamos, lo que dice Gustavo ahí es res 2 res más 3, ¿sí? Lo podemos hacer, no hay ningún problema con eso. ¿Por qué estoy utilizando entonces solo res? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es ahorrarme tener tantas variables, y como esto se opera, vamos a ver, ¿verdad? Que se opera de derecha a izquierda, entonces yo voy a operar primero esto y el resultado de esto lo puedo volver a guardar en res, ¿sí? Porque ya no lo voy a volver a usar. Pero perfectamente ustedes podrían haber utilizado aquí res 2, ¿sí? ¿Sí queda claro? No hay dudas ahí, ¿no? Entonces vámonos, sí, a nomenclatura ya bien específica, ¿sí? Entonces, un identificador es el nombre que nosotros le vamos a asignar a una variable. Esa variable puede ser un valor X, ¿verdad? Que nos van a ingresar, un valor constante, puede ser una función, un módulo, esos vamos a verlos más adelante, pero por el momento puede ser un valor fijo o puede ser un valor variable, ¿sí? Ojo con esto, el primer carácter debe ser una letra, siempre, ¿sí? No puedo poner guión, por ejemplo, si voy a poner 2 res. num 1, ¿verdad? No puedo poner 1 num, o como habían dicho, 2 res, 3 res, no se puede, ¿sí? Tampoco puedo dejar espacios en blanco. Si quiero decir respuesta 1, ¿verdad? Lo voy a dejar así bien explícito, ¿verdad? Que hay un espacio. Eso no es válido. Lo que tendría que hacer es o lo junto, res 1, o le pongo un guión menor 1, ¿sí? Cualquiera de esos es válido. No puede, digamos, letras, dígito, el dígito tampoco puede ser inicio, tampoco puede ser un símbolo, nada, solo puede ser letras, ¿sí? Cualquier letra, mayúscula, minúscula, no importa. Entonces aquí hay un ejemplo. Si mi variable lo que va a guardar es un área de un círculo, entonces puedo ponerla así, área o área círculo 1, ¿sí? Ahorita estamos aceptando tildes porque son diagramas de flujo, pero en el momento de programar no vamos a poder poner tildes, ¿sí? Dudas por el momento con identificador, entonces están bien claros, ¿sí? Entonces, vamos ahora con una variable, ¿sí? Una variable va a guardar un único valor, ¿sí? Depende qué va a ser el valor. Voy a tener que esperar a que se termine. Ahí está. ¿Sí? Esto se va a guardar en un espacio, ¿en dónde? ¿Sí? En memoria. Ustedes cuando guardan sus trabajos los guardan en una memoria, lo mismo es, ¿sí? Va a dejar un espacio reservado en memoria, no necesariamente en su disco duro, sino que en la memoria RAM, y va a decir este espacio es dedicado para esta variable. ¿Cuánto va a ocupar? Depende de qué valor es el que vamos a guardar ahí. Enteros, ¿cuáles son los enteros? Sin decimal. Sin decimal, ¿sí? Así simple. Pueden ser negativos, sí pueden ser negativos, pero siempre enteros. ¿Qué pasa si yo digo mi variable, por ejemplo, número 1 es entero y le voy a asignar 1.17? ¿Sí? Si este es entero, digamos que no me da error
cuando yo imprima, ¿verdad? Voy a poner este que es como un lápiz. Cuando yo imprima número 1, lo que me va a sacar es 1, ¿sí? Porque es un número entero, lo único que va a hacer es guardar el número entero. Y no va a hacer aproximación, digamos, si yo le pongo 1.7, va a agarrar 1 otra vez, ¿sí? Pero para fines del curso ahorita, vamos a decir que si este es un entero y ustedes ponen 1.7, va a estar malo, ¿sí? Reales, obviamente tienen decimales, infinitos decimales, como ustedes quieran. Alfabéticas van a ser letras, ¿sí? Ojo que pueden ser palabras o solo letras, cualquiera de las dos. Y alfanuméricos va a ser una mezcla de números con letras, ¿sí? Por ahí, hasta ahí vamos claros, ¿sí? Entonces, ¿se dieron cuenta ustedes que lo que estoy utilizando es una flecha, ¿verdad? Es esta flecha y no un símbolo de igual, ¿sí? No estoy utilizando igual en ningún momento. Esta flecha se llama flecha de asignación y es lo que se utiliza por estándar, otra vez, en un diagrama de flujo, ¿sí? Simplemente va a asignar valores a una variable con un identificador. Puede ser variable, constante, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y aquí está el detalle que habíamos mencionado, se opera de derecha a izquierda. Entonces ustedes pueden tener alguna operación aquí, primero van a operar esto y después se van a ir a operar esto, ¿sí? Ojo, tampoco se vale decir, entonces, alguien podría decirme, bueno, entonces yo puedo hacer esto. ¿Sí? Esto está incorrecto, ¿sí? La flecha de asignación no la pueden cambiar de dirección, por eso estamos poniendo la flecha así para recordarnos que primero se empieza de este lado y luego se va a este lado, ¿sí? Entonces esto estaría mal, ¿verdad? Esto estaría mal. ¿Claros hasta ahí? Ahora, operadores numéricos, ¿sí? Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ojo que tenemos que utilizar esa simbología. Para multiplicación no podemos utilizar la X, digamos 3 por 5, esto estaría mal. O división, si hacemos dividido, también está mal. Y tienen que ser esos símbolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo define el estándar y así si ustedes ven un diagrama de flujo escrito en, no va a decir en chino porque tal vez no lo entenderían al 100%, pero en cualquier otro idioma va a tener una estructura muy similar. Lo más que puede suceder es que no entiendan el identificador, pero todo lo demás pueden ustedes identificar, bueno, estos son mis datos, estos son mis procesos, la salida sería mi meta y todo esto es mi procedimiento, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. Si ustedes van a hacer, ¿verdad?, una multiplicación y luego una división, sí pueden utilizar los paréntesis para indicar quiero que esta operación se haga primero y luego se haga esta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo quito los paréntesis? Haremos exactamente lo mismo. Altura dividido 2. Así es. En este caso da el mismo resultado, ¿sí? Ahora pregunta, como se escribe de derecha a izquierda, ¿no puede ser más de por la izquierda y dos de la otra? No necesariamente, porque, o sea, sí mantenemos la estructura matemática, pero siempre operamos primero este lado y después este. Eso es lo que quiere decir, porque si no también sería, digamos, un poco confuso. Pero con los paréntesis, en este caso no nos va a afectar, ¿verdad? Porque altura, digamos, altura dividido 2 y luego esto por base nos da exactamente lo mismo que multiplicar base por altura y después dividir 2. Pero van a haber operaciones, digamos, si ya estamos mezclando suma, resta, multiplicación, división, lo que vamos a tener que hacer es primero ver cuál es la jerarquía de las operaciones y después ir de derecha a izquierda. Si sumamos enteros son reales, el número que tiene que recibir son reales. Tendría que ser real.
para que quepa, si no, nos vamos a quedar sin los puntos Se decimales. puede como que concatenar, sí, se suma. Sí, bueno, concatenar es más con Letras. contexto, ajá, Pero sí se puede. sí se podría. Vamos a un ejemplo. Dado el radio de un círculo, calcular el perímetro y el área e imprimir los cálculos realizados. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar una constante, que va a ser pi. Ojo que la constante, a diferencia del resto, la vamos a poner en mayúscula. ¿Sí? Para identificar, esta es una constante y esta es una variable. ¿Cuáles son mis datos ahí? Datos. Solo el radio. Así es. Es la única entrada. Pi ya es un proceso, es algo que ya, digamos, en este caso sería una condición. Pi tiene el valor 3.14, 1593. Luego mi proceso para calcular el perímetro, 2 por pi por radio, y para calcular el área, pi por radio otra vez, ¿verdad? Porque es radio al cuadrado. Y ya luego mi meta era calcular el perímetro y el área, de inicio a fin. ¿Estamos bien? ¿Sí? Todos van nítidos ahí. No hay dudas. Pueden poner cuadrados, voy a poner radio por radio, poner radio al cuadrado. No podemos porque no tenemos nada definido para la operación del cuadrado. Entonces si vamos a hacer al cubo, igual va a ser radio por radio por radio. ¿Sí? Entonces, Ese QRT proceso. Sí, tendríamos que ponerlo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer una raíz cuadrada? ¿Sí? Tendrían que poner SQRT y dentro del paréntesis, ¿a qué le van a sacar la raíz cuadrada? Eso significa square root. Yo tengo una duda. Si ahí está diciendo que pi es un proceso, pero no sería un dato. No, a nosotros lo único que nos van a dar es un radio. El pi ya es un valor Algo conocido, definido, que va a ser una restricción bajo la restricción de que pi es 3.141593. Alguien podría tener otra restricción más aproximada, 3.1416. ¿Sí? Es una restricción. ¿Quién define esa restricción? Ustedes. Entonces va a ser un proceso. Y como lo estamos declarando constante, va con mayúsculas. ¿Sí? Lo único que nos tiene que dar el usuario es el radio. El resto lo hacemos nosotros. ¿Sí está claro? Entonces, otro ejemplo. Diga qué valores obtienen las siguientes variables. Y ojo, porque algo así va a venir en la hoja de trabajo. Entonces vamos a hacer esto que podríamos llamar una tabla de corrida. ¿Habla de? Corrida, o de cómo va a ir corriendo el algoritmo. ¿Sí? ¿Qué variables vamos a tener? X y Y. Y lo único que vamos a hacer es ir controlando qué valores tienen. ¿Sí? Es todo lo que nos está pidiendo. Eso es lo que nos va a pedir la tabla de corrida. Este está fácil, ¿verdad? X inicia con 5. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué datos tienen ahí? Ninguno, ¿verdad? Todos son procesos. Estas dos ya son restricciones. Bajo la restricción que X es igual a 5 y Y es igual a 20, desplegar que es X y Y. Entonces, X inicia con 5, ¿sí? Primer paso. Segundo paso, voy a poner aquí el número. Y es igual a 20, X y Y con número 5, ¿sí? Tercer paso. Dice X más Y. ¿Se recuerdan? Se opera de derecha y luego se va a la izquierda. X más Y son 25 y eso se lo va a asignar a X. 25 es el valor de X y Y 20, ¿sí? Y luego ya no hay ningún cambio, entonces solo desplegamos X y Y y terminó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi tabla de corrida? En los tres procesos, primero empezó este con 5,
5 y 20, luego terminó en 25 y 20, entonces al final, ¿cómo quedaron los valores de x y y? X es 25, y es 20, ¿sí? Este está fácil, pero si yo les pongo un montón de operaciones, ya se puede complicar, ¿sí? ¿Estamos claros de ahí? Entonces, preguntas de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Ahorita los valores cuando son enteros o sea, los decimales, ¿eso cómo lo definimos? Porque dijiste que si lo metemos como un decimal que era entero, no lo imprimimos o lo aproximamos. Sí, digamos, porque le estás diciendo, digamos que el formato para guardar un entero es distinto que para guardar un decimal. Sí se difieren, ¿no? Sí, difieren, no pueden ser iguales. Yo, en este último que vimos, que pusiste X valía 5, 10, ¿cuánto era? 20. Y pusiste, o sea, 5 más 20, 25, y ese era el nuevo valor de X. Ajá. ¿Por qué era otra vez el valor de X? No era ya 5 el valor de X. Sí, pero vamos a ver, esto se... No sé por qué denominaban otra vez la variable x. Aquí empezamos, ¿verdad? Este es todo el proceso. La parte de la izquierda es sumar x más y. Estamos claros que eso es 20 más 5, ¿sí? Si a esto es 25, ¿verdad? Prácticamente eso lo podemos escribir totalmente así. Ese proceso dice si x, ahora asignele 25, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. Entonces, ¿qué va a ser el valor de x? 25. O sea, ahí mismo nos están pidiendo que lo asignemos el valor. Que le cambien el valor. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Yo tengo una duda. ¿Sí? Nadie me preguntó qué era entonces al final de cuentas el conector. Entonces, ¿qué pasa con el conector lógico? Digamos que yo hago muy grandes mis símbolos, ¿verdad? Aquí está el inicio. Voy a recibir dos valores. Número 1, esto lo voy a hacer a propósito, ¿verdad? Número 2. Y ahora, ¿cómo hago para hacer el proceso, verdad? No es válido hacer como que una gran flecha aquí y irme hacia el otro lado. Entonces, para eso nos va a seguir el conector lógico, se llama, ¿sí? Lo que vamos a decir es, mire, busque el conector que tiene el número 1. Y entonces, aquí está el conector número 1. Y a partir de eso... Ajá. Res número 1 más número 2. ¿Sí? Y ahí ya puedo continuar. Primo. Res. Y fin. Es como un piano. Es como una hoja. Es como un mono para la... ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Importa la forma de los...? Sí. Estos son entradas, ¿verdad? Datos. Este es un proceso, inicio, fin. Y este es una impresión. Esta podría haber sido la otra forma, ¿verdad? Que parece como un lápiz. Eso sí, no importa cuál de las dos utilicen. Pero tiene que ser una de esas dos. Pero tiene que ser una de esas dos para imprimir. O sea que sí importa. Si importa si es esta o la otra, pero no puede ser ninguna otra de las dos. No, pero o sea, para los datos y eso. Así es. Ajá. Datos debe ser esta, procesos debe ser esta, impresión debe ser esta, conectores debe ser esta, inicio fin debe ser esta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cuál? No, no importa, pregunten. No hay preguntas. Sí, me han preguntado tontas, es cierto. ¿Seguro? Seguro, es lo que tengo la duda. Que sea de ellos la duda, no importa. Es que quería saber por qué tus dedos eran el cocho. Es una larga historia, pero al final de la clase, si quieres, la discutimos.
Sí. Entonces, aquí hay unos ejercicios, no los vamos a resolver aquí en clase porque si no, no nos da tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer hoy. Pero aquí les puse una escala de ¿Preguntas? una escala de qué tan complicados están. ¿Sí? ¿Qué es esa gráfica? Esta es una gráfica normal. Ustedes han visto, a ver, la curva normal. Creo que esa queda mejor que la otra. Y estas están bien fáciles, ¿verdad? Esa podría ser un poco compleja porque la clave ahí está en leer dos números e intercambiar sus valores sin utilizar una tercera variable, ¿sí? Por eso la puse así como normal, no está tan fácil. La versión fácil sería pueden utilizar una tercera variable, pero no está tan difícil. Entonces prueben hacerlas. Si nos da tiempo, hacemos esa aquí en clase, la primera. Entonces me voy de una vez a estructuras de decisión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es o qué es esto de estructuras de decisión? ¿A qué les suena a ustedes? ¿Qué leyeron? ¿Qué entendieron? ¿Se recuerdan? El primero era solo un diagrama secuencial, no tiene nada, ¿sí? Eso es lo más fácil. Si ponemos una estructura de decisión, Eso es cuando ya se ponen condiciones. ya se pone más complicado, ¿sí? Es el rombo. El rombo. ¿Se recuerdan? Era cuando empezamos a ver si era el algoritmo del cine. Si había cola, entonces me ponía la cola. Si había entrada, compraba la cola. Compraba la entrada, ¿sí? Compraba la cola, ¿no? Entonces, varios casos de inclusión, ¿verdad? Si no existen, tendrán que crear, digamos, si no existieran esta estructura de decisión, tendríamos que crear tantos algoritmos como casos hubieran para el mismo problema. Imagínense. Para el cine, ¿se recuerdan cuántos pasos hicimos? ¿Y cuántas situaciones distintas podríamos tener con eso? Si ya tenemos dos decisiones, podríamos tener hasta 4 casos distintos. Entonces tendríamos que hacer para un mismo proceso 4. ¿Sí? 4 diagramas de flujo. Si tuviéramos ahora 8 decisiones, no serían 8 diagramas. ¿Sí? Serían 2 a la 8 diagramas. ¿Sí? Serían muchos diagramas. Entonces, con ellas podemos reutilizar partes, ¿verdad?, de nuestro diagrama de flujo. Entonces, decisión simple va a ser la más fácil, ¿verdad? Decisión doble va a ser nuestro... Esta cosa se pasa. Pero decisión doble va a ser el normal. Y decisión múltiple ya va a ser el difícil, ¿sí? ¿Por qué no usamos igual? Porque igual lo vamos a utilizar como un operador de igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero comprobar que el número 1 es igual al número 2, entonces voy a poner esto dentro de una estructura de decisión. Si es igual, si es un sí o si es un verdadero, y si es un no, ¿sí? Así voy a comparar si son iguales. Si son distintos, lo voy a poner así. Si es menor, si es mayor, ¿verdad? Número 1 mayor que número 2, mayor o igual, y menor o igual. Ojo, ¿verdad? Que no es así o así, ¿sí? Tiene que estar siempre el igual hasta después. El igual se queda aquí y solo cambia nuestro símbolo, menor o mayor, ¿sí? Vamos bien ahí con ese detalle, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, ahí está arriba la clasificación, ¿verdad? Esta es nuestra decisión simple. Solo vamos a tener una condición. Si es verdadero, vamos a hacer algún proceso. Y si no, ¿verdad? Vamos a continuar. Siempre hay que poner el título de verdadero, ¿no? O falso. Siempre hay que ponerlo. ¿Sí? Entonces ahí supuestamente como que nos faltaría el falso. Lo que pasa es que como es una condición El falso es. No, sí, simple, ¿verdad? Entonces, si es verdadero, se hace esto. Y si no, seguimos de largo. Entonces ahí sí tenemos que poner verdadero, no siempre el falso. Cuando vamos a poner verdadero y falso, va a ser en la decisión doble. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo. Si el día, ¿verdad?,
Supongamos que nuestra variable día tiene qué día es hoy. ¿Sí? Si día es sábado, entonces si eso es verdadero, voy a almorzar con la abuelita. Y si no es sábado, entonces seguimos, ¿verdad? Con nuestro procedimiento. ¿Sí? ¿Está bien claro esto? ¿Sí? ¿No pone falso? No. Porque No, si no es Es verdadero. como los algoritmos. es como los algoritmos. ¿Se recuerdan? Esta estructura simple es equivalente al algoritmo de sí, entonces, y poníamos algo más. ¿Sí? Ahora, vamos con la doble, que ya puede, digamos, complicarnos un poquito más. Porque ahora tiene la condición, si es verdadera hacemos esto, si es falso hacemos esto y después continuamos con el procedimiento. Pero tenemos que hacer una de las dos, o esta o esta, ¿sí? Pero no